sabés sobre la vacuna rusa? Que va a costar en llegar y que todavía no está aprobada por ciertas entidades que le tienen que dar el visto bueno. No se sabe nada, ¿no? Sobre la vacuna no hay una especie de confianza. De hecho, el presidente Putin no la recomienda ni siquiera para personas de 60 años. Básicamente no genera confianza en el mundo la Sputnik, ¿no? Es que es la rusa, sí. Lo único que sé es lo que dice el presidente, que dijo que la vacuna le iban a traer antes de fin de mes y que iba a llegar a la Argentina, pero ahora parece que se complicó, no sé qué pasó. Lo último que escuché era que no había funcionado. No me interesa la vacuna rusa porque han habido muchos tejes y manejes que no me gustan, así que te digo... Y como primero los de 60 sí, los de 60 no, todos. Entonces esa incertidumbre que están creando, en vez de dar seguridad, a uno cada vez le crea más inseguridad. Bueno, que se informó que se iba a traer acá a la Argentina y después que aparentemente no se puede usar para mayores de 60 años. La vacuna rusa que mayores de 60 años está prohibida o por lo menos no se las dio porque es peligrosa. Yo sé que no es muy buena y que Putin ha declarado que no va a tomarla porque no hubieron pruebas de la fase 3. Y se sabe poco, en realidad nada, no se sabe nada, no sé qué etapa está la etapa 3. Sé que poco y nada. Me siento más segura cuidándome, respeto todas las normas, la distancia, todo, el alcohol, el barbijo, le lavo las patas a mi perra cuando volvemos, es decir, hasta la última cosa. ¿Te darías la vacuna? Yo no, dejaría que se la den otras personas, más que nada si escasea. No, de hecho ni me vacunaría. ¿No te darías ninguna? No. ¿Por qué no? Sí, yo pienso que si la persona se puede recuperar del virus, que en el caso serían los jóvenes, una vez que los jóvenes se recuperan, crean los anticuerpos de forma natural. Y la verdad que no. ¿Por qué no? No, tengo miedo. ¿Y te darías otra vacuna? Seguramente. Sí, cualquier vacuna, yo tengo 70 años. ¿Por qué te la darías? Me la doy por una necesidad de que quiero vivir. Y tengo una criatura de 10 años. ¿Te la darías? Sí. ¿Por qué te la darías? Para evitar contagiar a alguien, no sé, porque yo la verdad que capaz que si me lo contagio no pasa nada, pero para no contagiar a alguien. La verdad yo no me animaría a colocármela todavía hasta esperar los primeros estudios, las primeras pruebas, las primeras 10.000 personas que van a vacunar, que ya están garantizados, a ver qué onda, cuánto es el resultado, si en 6 meses, 7 meses no hay secuelas, no hay enfermedad, fino. En este momento no, igual no tengo 60, pero por ahora no. ¿Por qué no? No sé, tengo desconfianza, como no están terminadas las pruebas y ellos mismos en Rusia te dicen que no están muy de acuerdo, no sé. La que me gustaría sería Pfizer, que me parece que tiene ya la aprobación al menos de Estados Unidos. Realmente no confío en esta vacuna, quiero esperar y ver un poco más. Soy personal de salud y tengo desconfianza de las vacunas estas que están saliendo. ¿Te la darías? No, por ahora no. ¿Te darías otra vacuna? Por ahí sí, la de Oxford puede ser, o la Pfizer. Si la prueba la ANMAT en la Argentina debería estar bien. Hoy por hoy no me la daría sin información. Sería lo más común que una vacuna se desarrolle en 3 años. Esta vacuna no se está desarrollando ni en 1 año. Yo que tengo 70 años, mido por mi vida, pero ellos no miden por mi vida. No le importa nada. Se infecta, se recontrainfecta, se mueren, se vuelven a morir, se nacen. ¿Y qué quieren morir? Entonces la sociedad se quiere morir toda. No es justo, no tenemos que morir. ¿Por qué vamos a morir? Yo tengo una hija, tengo que vivir para ella. Estoy a favor de las vacunas, ¿eh? Lo que pasa es que las vacunas tienen que pasar por todas las etapas, hacer todas las etapas, la primera, la segunda. No se puede utilizar la gente como conejillo de India. Es interesantísimo cómo el tema de las vacunas, obviamente, es algo que le importa a todo el mundo, para favor o en contra, todo el mundo tiene su propio criterio sobre qué hay que hacer con las vacunas. Pero primero hay un malentendido fundamental y es que objetivamente uno tiene mucho más posibilidades de contagiarse coronavirus de que le pase algo con cualquier vacuna. Sin embargo, escuchen los testimonios, la mayoría de la población que nosotros entrevistamos pareciera que tienen más miedo a la vacuna que a la enfermedad, como si el haberse salvado hasta acá del coronavirus fuera una especie de escudo inmunitario que los va a preservar. Esto por un lado. Después está la manipulación interesada sobre cómo circula la información.
quedó instalado gracias a unos titulares y a unos urgentes y a una mala traducción esto que mucha gente repite, que la vacuna rusa no es segura para los mayores de 60 años. En verdad, recuerden que hace un mes, 2 meses, lo que se decía es que la vacuna rusa no tenía estudios. Ahora tiene estudios hechos por grupos etarios y todavía no se terminó el de los 60 años y más. Entonces quedó instalado como que no es segura para los mayores de 60 años. Todo esto tiene que ver con la histeria y la manera en que se retuercen las noticias y se van contando o mal contando a las noticias. La verdad es que es una vacuna que se va haciendo a medida que se va investigando el coronavirus. Seguramente va a tener muchas instancias en las que va a haber que perfeccionarla, porque es así, porque las vacunas toman un tiempo largo y lo que acá se está apostando es al riesgo para librarse de la enfermedad. ¿Por qué hay tanta necesidad de que la vacuna circule? Bueno, porque lo saben los sistemas políticos de todo el mundo. El coronavirus arruina la economía. Esta es lo que nosotros sabemos como algo más evidente, pero también sabemos que el coronavirus se lleva a los gobiernos. Y si no, pregúntenle a Donald Trump, que por no haber sabido manejar la pandemia, se fue y se convirtió en uno de los pocos presidentes norteamericanos que no tuvo derecho a la reelección. Y podemos seguir mirando hacia abajo por América Latina y casi todos los liderazgos que no manejaron bien el coronavirus están en jaque. Se fue el presidente peruano, Vizcarra, se fue también Yanin Áñez, que había logrado derrocar a Evo Morales y se quería candidatear a presidente. El coronavirus se la llevó también. Bolsonaro tuvo una elección municipal hace poco. Ninguno de sus candidatos ganó en ninguna ciudad importante. Bolsonaro, que había ganado con el 58% de los votos hace menos de 2 años, perdió en todas las elecciones. En todos los municipios donde hubo elecciones se elegían intendentes. Perdieron todos sus candidatos. Quiere decir que la pandemia se lleva también los liderazgos políticos. Por eso hay tanta desesperación para ver cómo llega la vacuna y a quién le llega la vacuna. Y además, del otro lado, y por eso ahí viene la manipulación y las versiones interesadas y algunos que encuentran algo donde agarrarse y lo hacen crecer hasta instalar una versión falsa en la población, están los intereses económicos. Porque por más que la vacuna se vaya a vender barato, piensen que hay muchos años por delante de campaña de vacunación y mucho más si todavía, como se sospecha, el coronavirus muta. O sea que del mismo modo que la gripe, que la población de riesgo, los mayores de 60 años, tienen que vacunarse todos los años contra la gripe porque cambia la cepa, algo similar va a pasar con el coronavirus, solo que no se van a vacunar solamente los mayores de 60 años, sino que se va a vacunar toda la población adulta. Esto es infinita cantidad de vacunas fabricándose. Entonces, cada laboratorio que logre instalar una vacuna tiene un universo de clientes desesperados de acá por un tiempo largo. No se sabe hasta dónde esto puede llegar, pero seguramente van a pasar varios años y van a seguir la campaña de vacunación contra el coronavirus, aunque sea por las dudas, porque ya se sabe lo que provocó. Retrocesos en las economías promedio de todo el mundo de un 10, un 12%. Ningún país quiere volver a enfrentar esto y todos quieren tener algún reaseguro. Por eso es que la información tiene que mirarla con mucha cautela y no prenderse en la histeria. Esto que pasó esta semana con lo que dijo Putin lo dijo porque estaba cuidándose para que no le dijeran en Rusia que él se aplicaba una vacuna que todavía no estaba aprobada. Entonces dijo, no, yo espero para aplicármela hasta que estén los estudios que avalen la vacuna en los mayores de 60 años. Quiso hacer lo correcto que hace un funcionario que en definitiva es el jefe de Estado. De ahí, de eso que pasó, se armó una noticia que circuló fragmentada y que se convirtió en esto que ustedes veían por la calle. Cantidad de gente que dice, no me la voy a dar porque no está chequeada, no es seguro que sea para mayores de 60 años. Los estudios para mayores de 60 años seguramente estarán en un momento y ahí se sabrá efectivamente si es peligrosa, si no es peligrosa o si no pasa nada. Lo desconocido siempre genera histeria. Y los discursos histéricos frente a los desconocidos, los discursos que generan más terror, siempre son los que tienen
más atractivo en los auditorios. ¿Qué quiero decirles? Si hay algo desconocido y alguien asusta sobre algo desconocido, seguramente en un primer momento ese va a ser más escuchado. Lo que pasa es que después, cuando lo que se desconoce va cayendo y se va demostrando que es, el tipo que te alertó y el tipo que te metió miedo no hace una autocrítica, ya hace el boludo y sigue para adelante. Entonces a veces hay que recordar todas las cosas que se dijeron equivocadas, o sea, toda la histeria que se metió, el miedo que se intentó meter sobre determinada cantidad de temas que después no se verifican. Seguramente las vacunas van a tener sus errores, van a tener sus efectos no queridos, pero ahí hay una elección que tiene que ver con cada uno. Que cada uno va a tener que decir, bueno, ¿a qué le tengo más miedo? ¿A contagiarme coronavirus y terminar en esa lotería que es el coronavirus que te puede llevar a una guardia, en entubamiento y hasta la muerte? ¿O prefiero arriesgarme a ponerme la vacuna que puede tener alguna contraindicación, pero seguramente es menos que con el peligro de contagiarse la enfermedad? Cada uno va a tomar su decisión. Ahora bien, de ahí a meter miedo, no hay que ser ingenuo. A la hora, cuando a cada uno mete miedo contra otra cosa, uno tiene que mirar atrás y decir, che, ¿qué hay detrás de esto? Lo que hay detrás es tal vez el mayor negocio del siglo XXI. Los laboratorios que vayan a fabricar y que vayan a lograr meter una vacuna, es incalculable la plata que van a ganar, porque tienen por delante una clientela de países y de pueblos desesperados por muchos años que no van a querer volver a contagiarse o volver a vivir en la locura de tener que estar cuidándose con barbijo, no viendo a la familia. Es un mercado infinito de gente desesperada para tener que liberarse del coronavirus. Y cuando hablamos de mercado, hablamos de países, de actores económicos, de gobiernos, por esto que yo el que les decía, el coronavirus se lleva a los gobiernos. Entonces hay desesperación. Y para un negocio, nada mejor que tener un mercado de clientes desesperados. Bienvenidos. Esto es GPS. La información es urgente porque estamos siguiendo atentamente lo que está pasando con el estado de salud del expresidente Carlos Menem. Liliana Caruso está en el Sanatorio de los Arcos. Lili, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rolando. Así es, estamos esperando novedades con respecto a la salud del expresidente Carlos Saúl Menem. Lo que hay que contar, Rolando, es que hace casi 24 horas que sufrió un problema cardíaco. Ese problema cardíaco fue una arritmia severa que complicó su cuadro, que desde el día martes estaba aquí internado. Se hablaba de una infección urinaria, de un problema prostático. Lo cierto es que ayer tuvo una descompensación, como te decía, sí, que lo llevó a una terapia intensiva. Ahí, sí. Lili, hay que ver como que cuando dicen descompensación, arritmia, hay que ver como cuán grave es, ¿no? Porque si te llevan a una terapia intensiva es porque pasó algo grave. Doctor Rodrigo Salemi, ¿qué puede haber pasado para que, porque no hay parte oficial, para que lo hayan llevado a Menem, que estaba por una infección urinaria, a terapia intensiva? Sí, la realidad, Rolando, es que no era una infección urinaria común, era una urosepsis que se llama la infección urinaria común. Está la infección en el tracto urinario, acá pasó a la sangre. Eso fue lo que lo descompensa, por eso estaba internado en terapia intensiva. Y por suerte estaba internado en terapia intensiva cuando le detectan la arritmia severa, que más precisamente se llama fibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir? Que la parte importante del corazón no contrae de manera adecuada y no irriga bien la sangre. Por eso mismo, para una persona de 90 años es grave, supongo. Es gravísimo. Por eso mismo se toma la determinación de corregir esta arritmia, la logran corregir a tiempo, pero el estado de salud... ¿Cómo se logra corregir una arritmia así? Una arritmia así con paletas, con un shock. Como si fuera un paro cardíaco. Exacto, sí, hay cosas distintas. Muchas veces las arritmias se controlan de diferentes tipos, algunas con medicaciones y otras con las paletas, ¿sí? En este caso hay que paletear al paciente para que el corazón retome su ritmo normal. Y eso fue lo que le pasó al expresidente, que sigue en estado grave, o sea, el estado de él es muy crítico. Vos pensás que una arritmia de este tipo generalmente tiene una baja sobrevida. Imagínate en una persona como el expresidente de 90 años. Lili, ¿hay algún parte médico? ¿Se espera algún parte médico? ¿Se anunció hora para un parte médico?
No, por ahora no va a haber parte médico y la familia tampoco va a hablar. A las 7:10 de la tarde, la que se retiró de aquí fue Zulema. La gente que lo acompañaba entró por uno de los laterales con su automóvil y salió por otra puerta para justamente no hablar con la prensa. Y esto es lo que anticiparon sus allegados. No va a haber ningún parte, de acuerdo a lo que estableció la familia, ni tampoco van a salir a hablar. De Claro, todas formas, tuvieron que salir a hablar. Porque aquí adentro, esto te quiero contar, que aquí adentro están Zulemita desde hoy muy temprano y desde el momento en que se descompuso y apareció esta arritmia severa, y además Carlos Nair. Están los dos. Carlos Nair estuvo a la tarde tomando apenas un café, no quiso que los medios se le acercaran, está dentro y tampoco salió. Así que no tenemos contacto por ahora con ellos, pero estamos aquí aguardando. Sí, Zulemita me Menem Rolando, hoy a la tarde tuvo que salir a aclarar, porque primero no había información. Claro. Y después la información que surgió era directamente que Menem había muerto. Entonces fue que Zulemita Menem puso este Twitter: papá está luchándola, estamos acompañándola, somos creyentes, nos encomendamos a Dios Todopoderoso. En un tuit en el cual no desmentía la gravedad del cuadro de su padre, pero obviamente decía, no, che, déjense de joder, no está muerto. Y esto obligó a que, o graciosos o equivocados, tuvieran que corregir los que habían subido tweets diciendo que Carlos Menem había muerto. Ahí la familia admitió que estaba grave, pero bueno, obviamente no había muerto. Claro, hasta su cuñado escribió un tuit hoy diciendo, perdón la expresión, pero dice, déjense de hincharlas. Sí. Imagínate lo que dijo. Y porque dice, está peleándola. Es decir, la familia insiste en que Carlos Saúl Menem la está peleando. No te olvides que el martes cuando lo internaron, lo contaron sus allegados, que él no quería internarse. Claro. Fíjate cómo estaba, pero él se resistía, le decía que no a Zulemita, como que hubo una discusión a tal punto que Zulemita estaba tan desesperada que terminaron llegando 3 ambulancias a su casa para que lo convencieran de que tenía que ir a internarse, porque dice que estaba muy dolorido por ese tema de próstata que tenía y que le traía algunos dolores bastante severos. Así que él además tiene un cuadro de hipertensión y además es diabético. Claro. Y además esta es la tercera internación que tiene durante el año. Es decir, es un hombre que está delicado. Por más que nos digan ahora, y esto lo dijo Zulema, que mandó algunos audios y dijo, está bien ahora, está descansando, está estable. Dicen que hace 2 horas, todo esto te digo, insisto, de los allegados a la familia en sí misma, solamente Zulema habló y contó esto. Pero cuentan que hace 2 horas más o menos está bastante estable. Pero el cuadro, como bien vos decís, es delicado por todas estas afecciones que ya sufre y con sus 90 años, ¿no? Claro. Lili, por supuesto tenés prioridad en cualquier momento si hay alguna novedad sobre el estado de salud del expresidente Carlos Menem. Pero esto a su vez permite una comparación y va a tener consecuencias políticas. Vamos a empezar por la comparación. A ver, la comparación con la manera en que fue atendido Diego Armando Maradona es evidente. Menem tiene 30 años más, pero Menem tampoco quería que lo internaran. Vino la ambulancia y se lo llevó. Y se acabó la discusión. Y seguramente. Y también tenía una arritmia, también tenía problemas renales. ¿Vos te acordás cuando a Diego lo internan en el año 2000 en Punta del Este? Fue a causa de esta arritmia, que casi fallece en ese momento. Casi le provoca la muerte. Por el consumo de cocaína. Sí, ¿no? Bueno, sí, totalmente. La causa es distinta, pero tuvo una arritmia de este tipo. Una arritmia potencialmente mortal. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado. Y cuando se dice arritmia, ¿puede ser mortal? La arritmia, sí, depende del tipo de arritmia. Puede ser leve, moderada, puede llegar a llevarte a la muerte, como es la fibrilación ventricular. Si no es controlada a tiempo, y por suerte, volvemos a repetir, por suerte, a él estaba en una unidad de terapia intensiva, que está conectado al monitor y se detecta inmediatamente la arritmia, suena la alarma y lo van a controlar a la arritmia. Si te la corrigen, después te pueden llegar a poner un marcapaso, ¿no? Para que no vuelva. No, son cosas distintas. El marcapaso es cuando tenés baja la frecuencia cardíaca. Acá la frecuencia cardíaca no existe más porque está completamente descontrolada. Sí, pero una vez que a veces es una manera de que no vuelva a agarrar arritmias o no tiene nada que ver. Depende. Depende del tipo de arritmias, y por eso te vuelvo a repetir. Esta arritmia es un latido incontrolado, descontrolado del corazón. No se controla con marcapaso. El marcapaso es cuando vos tenés la frecuencia cardíaca que no funciona. Sí, era una persona de 90 años. Pero además también la cuestión de la consecuencia política, porque atención, Menem había dicho que él iba a participar del debate por la ley del aborto de manera remota desde su casa.
en estas condiciones va a poder participar de ese debate. El voto de Menem, su trayectoria siempre fue en contra del aborto, por supuesto, pero también en contra incluso de muchos métodos anticonceptivos. Durante el gobierno de Menem, Menem hizo campaña junto al Vaticano para las cuestiones de protección de la vida. O sea que uno descontaba que el voto de Menem iba a ser en contra del aborto, pero en una elección tan reñida en el Senado va a haber que ver si Menem puede estar en esa votación. Seguramente no va a estar en condición a partir de lo que le pasó hoy. Lo más probable es que no, es completamente... Es el 29. No. A ver, una arritmia de este tipo no te deja un día, 2 días en terapia intensiva, más a una persona de 90 años. Por eso. O sea, esto es lo más probable... Que tenga que estar internado mucho tiempo. Y que si sobrevive, que esté un tiempo largo internado, sin lugar a dudas. Mientras tanto, vamos a volver a lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, porque acá estamos esperando a ver si viene la vacuna rusa, si llega, si no llega. En el mundo ya comenzó la vacunación. Arranca en Estados Unidos la campaña de vacunación más ambiciosa de su historia. 145 clínicas y hospitales de una punta a otra del país reciben hoy las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y empiezan a inocularlas. Los primeros en recibirlas serán personal sanitario y los siguientes los ancianos que viven en residencias. La vacuna viaja por carretera y por avión en cajas que deben mantenerla extremadamente fría. Están viendo en estos momentos la preparación de la primera dosis de vacunas. No es de forma pública en Estados Unidos, ahí están viendo las imágenes. Ya empezó esta operación a toda marcha para vacunar a todo el personal médico en este hospital. En esta estación que están viendo de este lado están poniendo las vacunas. Hay 12 estaciones en realidad en donde pueden estar vacunando a varias personas simultáneamente. Sabemos que ya hay vacunas, sabemos que México ha dicho, el gobierno mexicano, que tiene una serie de convenios con un grupo amplio de productores de vacunas, pero te pregunto, ¿dónde estamos parados hoy, Javier? Estamos en el momento en el que vamos a recibir, supuestamente, en algunos días, 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que van a ser utilizados en 125,000 profesionales de la salud. El 29 de diciembre, como tarde, se espera tener una opinión sobre la vacuna de BioNTech-Pfizer y el 12 de enero sobre la de Moderna. A la espera de los análisis definitivos, los resultados que hemos ido conociendo hasta ahora son positivos. Tras la aprobación de la vacunación de emergencia de Pfizer en nuestro país, escuchamos las palabras del director del ISP, Heriberto García. Importante saber si Chile estaba preparado o no, como corresponde a la farmacovigilancia que había que hacer. Y también estamos preparados, lo que implica que Chile está hoy día a la vanguardia y estamos muy contentos de ver esta buena noticia. El mundo entero está pendiente de la vacuna, esa esperada salida a esta crisis. Sin embargo, expertos plantean preguntas y sobre todo piden cautela. Y en el caso colombiano, mucho más porque ha faltado claridad. Tenemos vacíos en la información. Por ejemplo, hoy se sabe que países de Latinoamérica como Brasil, México, Chile, Argentina ya han hecho compras anticipadas de millones de dosis de diferentes vacunas. En nuestro país aún no hay claridad del tema. Estamos negociando activamente con varios proveedores de vacunas con el objetivo de obtener vacunas seguras, oportunas y a un costo razonable. Y una vez más, uno se plantea la interrogante de qué diablos nos sirve ser el país del crecimiento económico cuya economía resiste los embates hasta el coronavirus. ¿De qué diablos nos sirve si no tenemos contratada una sola vacuna? Bueno, como ustedes ven, en todo el mundo se debate sobre las vacunas porque es esto que yo les decía en el editorial. Tener una vacuna cambia la lógica que ha provocado tanta recesión económica en el mundo y que incluso se está llevando gobiernos completos, los está sacando de sus mandatos por no poder manejar la pandemia. Gonzalo Pérez Marc es médico, pediatra, investigador del Instituto Infant, que fue el instituto que tuvo a cargo la investigación aquí, los ensayos de la vacuna de Pfizer en Argentina. Gonzalo, Graña te habla con el doctor Salemi, con toda la banda de GPS. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. ¿Está terminado lo que tiene que ver con la investigación de parte de la vacuna de Pfizer? No, la investigación no está terminada, es decir, se terminó la primera etapa que era la que más urgía, que era determinar cuál era la eficacia, o sea, funciona o no funciona la vacuna. Eso anduvo no bien, sino excelente, porque estuvo mucho mejor de lo que todos pensábamos, un nivel de eficacia enorme para este tipo de enfermedad. Eso
se evaluó ya hace poquito, ustedes lo vieron. Incluso en los mayores de 60 años, que es lo que se está discutiendo sobre la vacuna rusa. En el caso de esta vacuna, sí, un límite de edad hacia arriba. Y sí, la eficacia fue muy parecida en todos los grupos demográficos. Y la parte de seguridad demostró ser muy buena, es decir, no presenta muchos eventos adversos ni nada que nos haya llamado la atención. ¿Les apareció en los ensayos la cuestión de las alergias que se discutió en el Reino Unido? No, hay que ser muy claro con el tema de las alergias porque a veces hay una confusión con eso. Las personas alérgicas comunes y corrientes no tienen ningún problema y son incluidas en los estudios y nosotros no vimos ningún aumento de absolutamente nada. O sea, vos decís el alérgico al polen, digamos, al ácaro, claro, a la pavada cotidiana. Por ejemplo, sí, las alergias de piel, gastrointestinales. No solamente, Gonzalo, yo soy alérgico a los camarones, a los crustáceos, y ingresé al estudio y no tuve ningún problema. Perfecto. Bueno, por eso, eso es un ejemplo claro de esto que estamos hablando. Ahora, hay gente, muy poquita en el mundo, que es muy alérgica a vacunas. A algunos tipos de vacunas muy particulares, entonces lo que se les avisa a esas personas es que siempre que se vayan a vacunar, con esta vacuna o con cualquiera, consulten con un médico, lo hagan en un lugar controlado y se queden un rato después de la vacunación para ver que no tengan ninguna reacción adversa. Esas cuestiones, es importante destacar que nosotros con 48.000 pacientes voluntarios que evaluamos, vos más o menos ya la eficacia la conocés perfecto y te digo, podés vacunar millones de personas que no va a cambiar mucho el porcentaje de eficacia. Ahora, en la seguridad es diferente. No es lo mismo ver cuántos eventos adversos tiene alguien en 50.000 personas, que es un montón, que obviamente en cientos de millones de personas. Puede aparecer algo nuevo, obviamente, pero en general uno puede decir que es muy, muy segura la vacuna. ¿Qué experiencia están recibiendo de los países donde ya se está aplicando? Porque una cosa es lo que ustedes hicieron del ensayo, pero supongo que deben tener algún feedback, porque ahora ya, no sé en Reino Unido con qué ritmo, pero digo, empieza a aplicarse en otros países y la semana que viene muchos más. ¿Qué les empieza a llegar como feedback de todo eso? Hasta ahora no hemos visto nada diferente a lo que nosotros vimos en los estudios. La verdad es que no sé al día de la fecha cuánta gente hay vacunada, pero nosotros tenemos la experiencia de 50.000 personas. Supongo que eso lo van a estar alcanzando en breve en varios lugares del mundo. Y por supuesto que está muy bien la pregunta porque una de las formas de ver la seguridad de los medicamentos es una vez que se empiezan a usar también. Uno lo sigue viendo, claro. Eso se llama farmacovigilancia y se sigue haciendo siempre en todos los medicamentos que se administran. No creo que vayamos a encontrar cosas muy novedosas ni diferentes, pero bueno, hay que estar atentos, obviamente. Pero hasta ahora novedades no hay. ¿Por qué se habló tanto de que Pfizer no puede producir la vacuna a tanta velocidad como se había pensado? ¿Qué pasó logísticamente? Mira, hace poquito leí una nota muy interesante, creo que era en el The Wall Street Journal, que explicaba muy bien todo lo que había pasado con el proceso. O sea, Pfizer hizo tan rápido la vacuna, o sea, el estudio, el desarrollo de la molécula, la distribución para el estudio, la organización del estudio y el reclutamiento de los voluntarios, se hizo tan rápido que les costó seguir a todo esto con la producción. Claro. Y entiendo que hicieron también, yo leía bien en detalle al ingeniero que manejó toda la parte técnica, hicieron maravillas respecto a la cantidad de freezers de almacenamiento y todo, menos 70. Y también lo que pasa es que la molécula también arrancó en Alemania con BioNTech, que es un laboratorio más chico, muy bueno, pero más chico en tamaño, y después pasó a Pfizer, y no podés ponerte a producirla, digamos, en una cantidad como la que se necesita hasta que no tenés idea de que realmente está funcionando bien. Recordá que nosotros arrancamos la fase 3 de estudio en agosto, y hasta ese mes, a mediados de julio, no se sabía cuál iba a ser la dosis. Se estaba todavía eligiendo la dosis. Entonces, pero no era que se estaban fabricando en India, que había millones de vacunas que ya se estaban fabricando y que si no se iban a tirar. Sí, lo que pasa, eso igual creo que es de otras vacunas. Creo que esa fue la de Oxford, tenés razón. Creo que la de Oxford fue la que se empezó a vacunar, a producir mucho antes. Nosotros nos enteramos recién cuál iba a ser la dosis definitiva a principios de agosto. Así que ahí empezaron a fabricar en serie. Claro, tal cual. Y seguramente esto se va a escalar rapidísimo. Imagínate que deben estar produciendo, de hecho tuvieron que construir algunos de los aparatos de la tecnología que usaron para la producción de la vacuna. Pero es verdad que si uno la quiere realmente antes de fin de año en todo el mundo es imposible. Vos fíjate que recién hablaba en el informe, las partidas de las que estamos hablando son de 125.000, 300.000, 500.000, 1.500.000 dosis. No es que estamos hablando de cientos de millones de dosis. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se trabó la llegada a la Argentina?
Mirá, ahí soy medio espectador, o sea, obviamente me fui informando. Ustedes son el laboratorio, no, o sea, son el que testeó la vacuna, no Claro. son el productor. No somos ni el productor ni el ministerio, es decir, nosotros nos contrata bajo las normas, estamos medio como en el medio, porque es bajo las normativas del ANMAT y de lo que son las buenas prácticas clínicas de investigación. Nosotros desarrollamos un estudio gigantesco, fue el mayor del mundo, para una farmacéutica que nos contrató. Ahora, en el medio obviamente tenemos relación con todos los actores y logramos que hubiese un compromiso por parte del sponsor de Pfizer con el gobierno, que es el que reguló la investigación y la autorizó obviamente, para que hubiese una prioridad en la negociación. Es decir, nosotros hacemos este estudio mayúsculo, enorme, a esta velocidad y con esta calidad, pero queremos ser los primeros en poder negociar esto. Ahora, ser el primero en poder negociar no significa que seas el primero que cierre la negociación. Claro. Son dos cosas diferentes. Espera un cachito porque hoy hubo declaraciones de Ginés González García, el ministro de Salud, muy duras sobre la situación con la vacuna de Pfizer. ¿Qué dijo Ginés? Bueno, que habían cambiado las condiciones de negociación, que el gobierno había promovido una ley para que Pfizer estuviera cubierto, sin embargo que ahora cambiaron las exigencias. Sí, igualmente, Rolando, fíjate que el gobierno no solamente que apoya con el ANMAT a esta, obviamente que la empresa cumple con todas las órdenes de buenas prácticas de investigación clínica, sino también con un lugar muy importante donde se desarrolla el estudio, que es el Hospital Militar, y utiliza instalaciones del Estado. Entonces, bueno... Por eso estaba la bronca de Ginés. Escuchemos a Ginés. Pfizer fue el primero que hizo el ensayo clínico en la Argentina, se lo ofreció el gobierno argentino, hizo un ensayo clínico muy grande, lo amplió, lo recibió el presidente de la Nación, los estimuló, lo protegimos, le dimos el Hospital Militar Central para que hicieran el ensayo, y en realidad todos ellos pidieron algunas condiciones que no estaban dadas en la legislación. Hicimos la ley, pasó por el Senado, por el diputado, termina la ley, todos contentos, todos firmaron, y Pfizer dice que la ley no es suficiente, o sea que hay que hacer otra ley. Ustedes se dan cuenta que son condiciones inaceptables. Entonces lo que estamos todavía negociando, además me dicen que no son ellos, que es Estados Unidos. Yo tengo la confianza que se revean, porque si no, no están haciendo ningún tipo de acto que digamos, tenga en cuenta la enorme actitud que ha tenido el gobierno argentino de entrada. Fueron los primeros con los cuales negociamos. Espero que esto se modifique en los próximos días. La verdad, nos sentimos bastante molestos con la actitud de Pfizer. Nos sentimos bastante molestos con la actitud de Pfizer, ustedes lo escuchaban recién al ministro Ginés González García. Claro, porque Argentina, como decía recién Rodrigo, puso un grado de recursos con el hospital militar, el resto de alguna manera permitió que se hicieran los ensayos clínicos acá. Y fíjense lo que son las paradojas. El lunes Chile empieza a recibir la vacuna de Pfizer y empieza a vacunar con la vacuna de Pfizer. Ecuador también la va a recibir en el mes de enero, México la autorizó y va a recibir dosis. Uruguay, que iba a participar de una especie de canasta de vacunas de la OMS, dijo COVAX. hoy que no van a aguantar y que van a salir a buscar vacunas desesperadamente y van a ir a buscar la vacuna de Pfizer para adelantar la vacunación a febrero. ¿Y ustedes quedaron en el medio, Gonzalo? Y quedamos en el medio. La verdad que yo coincido con la esperanza del ministro, es decir, que esto se destrabe. La verdad, no quita el orgullo y la importancia de lo que se hizo acá. No se hizo el estudio más grande del mundo. ¿Por qué ese es el más grande del mundo? Porque pensá que nosotros reclutamos 6.000 voluntarios y lo hicimos con una calidad de primer nivel y eso es lo mismo que más o menos unos 20, 30 centros de Estados Unidos a la vez. O sea, el siguiente centro del mundo que hizo algo parecido fue de 1.100, nosotros hicimos 6.000 en 2 meses y medio, una locura. O sea, vos pensás que en general una investigación clínica de este tipo lleva en 2 años hace 100 pacientes. Cosas así. Claro, por eso es una pena que la Argentina no vaya a poder recibir la vacuna. Claro, sí, sería una pena. Además sería un orgullo enorme poder usar esa vacuna. Es una excelente vacuna, tiene un perfil de seguridad muy bueno, tiene una eficacia excelente, es un producto evidentemente muy bueno, por lo menos lo que vimos nosotros en el estudio. Entonces sería una pena que no... Yo igual soy optimista, yo creo que estas cosas... A ver, en general estas cosas no aparecen en televisión. Se dan todas antes de que lleguen las vacunas y por ahí, no sé, un país lo hace un mes antes, el otro país lo hace un mes después y no se queda tan expuesto. Hoy está todo muy expuesto,
Pero bueno, la esperanza era ser siempre los primeros del mundo. Y hay mucha histeria por qué pasa, hay mucho tironeo, ¿no? Sí, sí, obviamente, hay mucha ansiedad por parte de todo el mundo. Y bueno, si no fuimos por lo menos los primeros, bueno, estar en el primer grupo de países que pueda vacunar con esta vacuna, esperando todas las demás, porque esto no alcanza, hay que hacer uso de todas las vacunas que podamos conseguir para poder cubrir a 42 millones de personas como corresponde. ¿La vacuna de Pfizer dónde se fabrica técnicamente? La vacuna de Pfizer, el producto es de BioNTech, la molécula es de BioNTech, que es un... No, pero ¿dónde está el laboratorio que produce los millones y millones de dosis que se necesitan? Mirá, no, creo que eso arrancó en Alemania, creo que es en el sur de Alemania, si no me equivoco, pero no te quiero inventar porque la verdad que no me acuerdo exactamente. No sé por qué, me suena que fue en München, pero puede estar equivocado. Sí, ahora el laboratorio que tomó el control de la producción justamente de Pfizer es un laboratorio de Bélgica, en una ciudad que se llama PUEUF. Sí, una cosa así se llama, y de ahí se traslada toda la producción a Estados Unidos. Creo, eso te iba a decir, creo que se va a producir en simultáneo en diferentes lugares, porque creo que la producción belga es la que mandaba la vacuna a todo lo que es Unión Europea, no sé si no hay una parte de producción. Imagínate también que en este momento están tratando de desarrollar toda la tecnología para poder producir a gran escala en diferentes lugares, ¿no? Va a ir ampliando. Claro. Gonzalo, espera que aquí Fernando Cerolini te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pérez Marc? No puede ser que tenga que ver con la capacidad de producción esto que está pasando, porque todos dicen ahora Pfizer está entregando sus primeras dosis a Chile, pero son 20.000 dosis. Realmente que 20.000 dosis es una aspirineta contra una enfermedad grave, porque lo que se estaba esperando acá eran cientos de miles de dosis comprar. Con 20.000 creo que empezás a hacer algo, pero es casi, en la Argentina sería simbólico. Yo creo que con 3.000 y pico de muertos diarios en Estados Unidos, con el aumento de muertes en Europa, es probable que se den vuelta y digan, muchachos, vamos a repartirlo acá primero, allá bajaron las muertes y se hagan los tontos, digo, porque no, es medio raro que alguien cambie así en un vuelito en el aire, ¿no? Hay algo interesante en lo que decís. Vos sabés que obviamente, hay vacunas que fueron subsidiadas enteramente por el Estado estadounidense, como Moderna, y nunca salió de ahí. De hecho, nosotros teníamos más relación con la gente en ese momento cuando arrancó de Moderna que estaba haciendo la vacuna y queríamos hacer el estudio acá y no se pudo porque no salió a Estados Unidos. Y se va a vacunar solo gente de Estados Unidos. Pfizer recibió subsidio, pero en general se ocupó de mantenerse independiente en ese sentido para poder hacer uso de su voluntad en cómo distribuía las vacunas después y cómo lo manejaba. Sin embargo, con nosotros sí se comprometieron a entregar, no me acuerdo cuánto era, pero ponerle que 1.500.000 dosis. Claro, bueno. O sea, era para vacunar a entre 500.000 y 750.000 personas. Esa es una dosis importante, una cantidad importante, claro. Era todo el sistema de salud argentino. Digo, por ahí se puede acceder a eso. Yo no te digo que no podría haber cambiado eso después, ¿no? Obviamente, porque una cosa es un compromiso verbal y después tenés que negociar. Y vuelvo a decir, nunca se habló de algo definitivo. Era negociar en primer término con esta situación que vos comentás. Era un compromiso. Nadie va a recibir vacuna y vos podés negociar primero. Era un compromiso, una carta de intención, digamos. Claro, pero además habiéndole dado todo el estudio este que se hizo, ¿no? Digo, más allá de que no sé qué aportes habrán hecho, tienen un compromiso porque realmente lo que se hizo acá les sirvió. Sí, sin duda. No, sin duda, y estaban conformes y siempre, siempre estuvo acordado eso, o sea, no hubo ningún problema. Gonzalo, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y del panorama con la vacuna de Pfizer, donde hay una cuestión que se está analizando, y es que otra cosa que vos decías, Rodrigo, es hasta qué punto Estados Unidos, que tiene el centro de distribución, dijo, la vacuna que pasa por acá queda acá. Pero es que eso ya lo vivimos con la distribución de los... ¿Te acordás cuando necesitábamos barbijos? Cuando empezó todo esto, con la necesidad imperiosa de barbijos para cuidarnos el personal de salud. Y con los respiradores, que bajaba un avión con respiradores y lo decomisaban. Pero ¿te acordás que cuando Donald Trump incautó los Boeing con la reserva de barbijos que venían de China para repartir al mundo, dijo, no, esto queda acá, y se los dejó a Estados Unidos? Él lo decomisó y se los guardó para él. Yo creo que ahí la posibilidad que hay realmente es que empiezan a hablar de nuevo, a poner en valor la posibilidad de la vacuna china. Porque los chinos sí están teniendo muy pocas muertes. Entonces quizá no les resulte imperioso... No sé si China está vacunando. Bueno, pero si tuviera que vacunar tiene 1.400 millones de personas. Entonces, vacunar seguro. ¿Sabés qué pasa? Entramos en la disputa de vuelta ahí. China todavía no, está recién empezando
los estudios de fase 3 que están empezando acá en Argentina. Entonces empezaríamos de vuelta con la misma disputa que bueno, pero ahí tendríamos tenemos que poder a la Sputnik, ¿me entendés? Porque si no está finalizado bien, los pero estudios, como no usted sabe que los chinos inventaron el virus, deben saber cómo pararlo. Teoría conspirativa pero terminemos, como hacen dale, chistes, che, ya está, ya digamos, deliremos completo, digo, lo inventaron ellos, lo deben saber cómo pararlo. Vio que tienen el antídoto. Entonces, no, pero digo, si los chinos producen y no necesitan, por una cuestión de no tener una cantidad de muertes terribles, porque tienen muy baja cantidad de muertes, es probable que puedan exportar más. Bien, pero eso no quiere decir que no tengan inmunidad y se hayan dejado de No, cuidar. más bien que lo van a querer aparece hacer. un caso de coronavirus, pero lo aíslan a todo el mundo. No es Estados Unidos, España e Italia Porque hoy con tienen el desastre que otras están medidas sufriendo. de control de la pandemia, medidas físicas de control de la pandemia, no medidas biológicas, por ahora. Claro. Por ahora la vacuna en China no está testada. Pero no vayamos a China, vayamos a Rusia, donde se está discutiendo y tanto se discutió. Piensen que las principales noticias que pasaron en la Argentina esta semana vinieron de Rusia y de pronto un día nos vimos todos mirando la declaración del presidente ruso por televisión como si fuera nuestro presidente y siguiéndola al detalle sobre si estaba bien la traducción o estaba mal, porque la vacuna rusa es la primera que va a llegar acá a la Argentina. La vacuna rusa, que se llama Sputnik V, fue la primera que se autorizó de emergencia desde el mes de agosto. Eso a pesar de que las pruebas aún no han concluido, todavía no tenemos datos concretos de si funciona o no funciona, si hay riesgos o no hay riesgos, pero ya se usa desde agosto a doctores, maestros, trabajadores sociales. Este mismo domingo en la ciudad de Moscú comenzó formalmente el plan de vacunación masiva. Pues es voluntaria y de momento solo se la han puesto unas 2.000 personas. Vacunaciones a cuentagotas en Moscú. En los pasillos de esta clínica apenas algunas personas esperan para recibir la primera dosis de la vacuna rusa contra la COVID. Solo en torno al 30% de los rusos están dispuestos a inyectarse la Sputnik. Dada la amplia propagación de la pandemia, surge la cuestión no solo de la disponibilidad de la vacuna, sino también de la capacidad para producirla y posteriormente distribuirla. En este sentido, la Federación Rusa invita a los otros países a producir localmente la vacuna desarrollada por los científicos rusos. AstraZeneca ha anunciado que combinará los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus con un componente de la vacuna rusa Sputnik V. Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que los fabricantes de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 presentaron una solicitud para realizar estudios clínicos en México. Los que se vacunen deben cuidar su organismo con especial esmero durante ese periodo de tiempo si desean reforzar su sistema inmunológico ante el virus. Hay que recordar que el pasado 4 de diciembre la viceprimera ministra Tatiana Golikova llamó a los interesados a recibir la vacuna Sputnik V y restringir el consumo de bebidas alcohólicas durante 42 días. ¿Cuándo te vacunaste, Pablo? Y ¿cuáles fueron las advertencias que les están haciendo a la población a partir del sábado? Me vacuné como a las 10:30 hora chilena, más o menos, de la mañana. De este día, de hoy. Y ya han pasado como, exactos, han pasado como 5 horas, 6 horas recién. Y la recomendación principalmente es no beber alcohol, estar tranquilo en casa, no agitarse mucho porque puede dar fiebre, se puede uno sentir un poco más bajoneado, pero depende del organismo de cada uno, finalmente. Yo por lo menos me siento súper bien. Bueno, todo esto se habló en el mundo sobre la vacuna rusa y nosotros aquí tuvimos nuestro propio vodevil, que arrancó cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que todavía no estaban terminados los ensayos para los mayores de 60 años, para verificar la eficacia de la vacuna Sputnik V en los mayores de 60 años, y a partir de ahí la interpretación que llegó de este lado de la Argentina fue una interpretación absolutamente histérica, que llegó al punto, también con varias fake news, que se decía que la Argentina dejaba de mandar el famoso avión de aerolíneas a buscar las primeras vacunas. Walter Guares, periodista, analista internacional, amigo, ¿me podés explicar todo esto, viejo? Sí, digamos, yo creo que te lo puedo explicar, pero la palabra vodevil estuvo muy bien aplicada, por eso me agarraste sonriéndome. Mira, yo creo que, así como ustedes mencionaban un poco antes, el tema que en un momento hubo una especie de diplomacia o geopolítica de los barbijos, cuando hubo confiscación, digamos, en países que se suponían serios, te confiscaban claro, cargamentos. Ahora hay una diplomacia o una geopolítica de las vacunas.
Y esta diplomacia geopolítica tiene que ver con posicionamientos globales. Porque además va a ser un inmenso negocio por 10 años. Imagínate el que venda más vacuna. Es un mercado cautivo, además. Esperá, el que vende vacunas, el que fabrica los camiones para transportar la vacuna de Pfizer a menos 80 grados, el que transporta vacunas por vía aérea cuando no hay pasajeros para ser transportados, el único negocio en la aeronáutica es la carga. Entonces, transportar vacunas es el negocio, digamos, a corto plazo. Claro, va a haber diferentes eslabones de negocios. Claro, todo el negocio logístico. La logística detrás de cualquier vacuna acá también es un fabuloso negocio, Rolando. Aparte, digamos, lo específico de las vacunas. Ahora, yo creo que... Está bien, pero ¿por qué las declaraciones de Putin, si vos las escuchás, no era para que nadie se mesara los cabellos? No, sin embargo, acá hubo una histeria colectiva. No, pero perdóname, son más escandalosas las declaraciones de este médico contratado por Pfizer, el que entrevistaste recién, porque acaba de decir que la vacuna de Pfizer se hizo el estudio acá de 18 para arriba sin límite, y eso no es un estudio homologado internacionalmente. No, sí, es un estudio homologado científicamente, es de 18 a 85 años, tiene buenas prácticas, sí, tiene la aprobación de buenas prácticas clínicas. Yo fui parte de ese estudio y te digo que está todo comprobado. Tiene la aprobación de buenas prácticas clínicas por parte del ANMAT, si no, no se puede hacer. Del ANMAT puede ser. Te digo que a nivel de estudios nivel de estudios internacionales, en general, se toma la población sana, digamos, entre 18 y 60. 18 a 85. Bueno, el primer estudio de fase 1, eso te lo puedo decir. Fase 1 se hace de 18 a 60, fase 2 se hace de 18 a 60, fase 3 podés jugar más con la edad. De hecho, en Estados Unidos comenzaron la fase 3 con 16 años. Porque, digamos, estamos en una situación de emergencia y se han dado dispensas para hacer todo. Digamos, la vacuna de Pfizer en Estados Unidos solo fue aprobada porque Trump amenazó a la FDA. Públicamente. Públicamente. Le decía tortugas. Claro, digamos. Pero bueno, con el tema de las buenas prácticas está bien hecho el estudio. La aprobó Gran Bretaña y la va a aprobar la Unión Europea. No, Gran Bretaña hizo una aprobación de emergencia. Todas las vacunas se van a aprobar de emergencia en este tiempo, lamentablemente sí. En todas partes del mundo se van a aprobar de emergencia. No están finalizados ni las primeras etapas de estudios de ninguna vacuna. Pero de todos modos, digamos, lo que quiero señalar es que no es extraño que Rusia haya optado por la opción más tradicional de separar los 18-60, si vos. De 18 a 60, paralelamente a hacer un estudio de los de 60 para arriba y un estudio para niños. Entonces, Putin primero podría haber dicho, ¿saben qué? No respondo a cuestiones de mi vida privada, o podría haber dicho, la salud presidencial es un secreto de Estado, podría haber mentido. Y el tipo dijo la verdad, dijo, yo estoy esperando para vacunarme cuando me lo indiquen mis médicos porque tengo 68 años. Además es todavía más divertido porque acordate que antes se decía que la vacuna rusa no tenía suficientes estudios. Hace 2 meses decían no tiene suficientes estudios. Ahora que se sabe que tiene estudios y que están esperando uno nuevo, la atacan porque están esperando uno nuevo. Es histeria comunicacional. Claro, pero además de eso, digamos, no es que los rusos de la noche a la mañana se les ocurrió hacer una vacuna. Rusia fue el único país que, digamos, el Instituto Gamaleya, con esta misma plataforma, desarrolló una vacuna, la única homologada internacionalmente, para parar la epidemia del ébola en África. ¿Sí? Fueron esos Pero estudios. duraron más años los ensayos. ¿Cómo? Duraron más años. Duraron más años, pero es la única vacuna homologada internacionalmente y ha sido muy exitosa. No, la vacuna rusa sin lugar a dudas es buena. O sea, sin lugar a dudas es buena, sin lugar a duda da buen resultado. ¿Cómo se instaló entre el común de la población que no sirve? Lo que pasa es que lamentablemente con el común denominador de la gente que está hablando de vacunas hoy en día, hasta hace un mes atrás vos le preguntabas cómo se desarrollaba una vacuna y no se tenía idea. Hoy en día está tan en boga, tan mediáticamente que todo el mundo sabe que es una fase 1, fase 2, fase 3 de estudio. Pero ¿por qué se instaló esto así, de que no funcionaba? Rolando, yo tengo por lo menos mi explicación. Digamos, la Argentina ha sido un país bastante cautivo de una media docena de laboratorios. Muchos de esos laboratorios fueron los que derrocaron el gobierno de Arturo Illia, digamos, porque quiso sancionar una ley sobre medicamentos. La India, digamos que no tenés el fantasma del comunismo soviético detrás, es una potencia a nivel farmacéutico, pero no ha logrado colocar muchos medicamentos en la Argentina porque la ANMAT también ha estado colonizado por los laboratorios.
por esta media docena de laboratorios de la que te hablo. Muchos de estos laboratorios, la gente no lo sabe, pero han tenido un montón de escándalos internacionales, incluyendo Pfizer. Y la vacuna de Pfizer tiene muchos problemas de los cuales nadie se ocupa acá. Porque, no es, digamos, acá se habla de alergias, que en Gran Bretaña hubo 2 casos de alergia. Y el tema no es así. Primero, está mal traducido, porque son personas que entran en shock. Entrar en shock o tener un edema de glotis quiere decir que si a vos no te aplican una cortisona de manera inmediata, pasás del otro lado. Y los titulares de los diarios estadounidenses, no te estoy hablando de la prensa rusa, te estoy hablando del New York Times, Washington Post, son temas como el siguiente. Se están produciendo en Estados Unidos, en Alaska, los mismos efectos que en Gran Bretaña. Por lo cual a mí me resulta sumamente sorprendente que acá no hayan tenido algún caso. Y no es alergia, repito, es un shock anafiláctico en términos médicos. ¿Sí? Sí, eso sin contar que de la vacuna de Oxford, que llegaba primero, que llegaba en septiembre, no supimos más nada. Bueno, pero yo te puedo explicar qué pasó. Los rusos le dijeron a AstraZeneca: no trabajen con adenovirus de chimpancé porque van por mal camino. La vacuna de AstraZeneca, es decir, Oxford, trabaja sobre un adenovirus de chimpancé. ¿Sí? Con la experiencia. O sea que la rusa, Argentina apostó a perdedor. En algún sentido sí. En algún sentido sí. Pero fíjate, justamente porque por la Argentina experiencia... apostó a esa. ¿Cómo? La Argentina la iban a fabricar acá. No. Las dos grandes opciones que tenía la Argentina optó por varias, pero las 2 opciones que tenían era Pfizer y AstraZeneca. ¿Sí? Y después estaba la de los chinos. La rusa entró después y creo que fue el actor que complicó también, desacomodó a todos que creían que tenían la vaca atada. ¿Sí? Pfizer creía que tenía la vaca atada en la Argentina, porque históricamente la ha tenido. ¿Sí? Ahora, te digo, te quiero mencionar algunos datos de la prensa norteamericana sobre lo de Pfizer. La vacuna tiene una vida muy corta, de 10 días, y ya hay problemas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump retuvo vacunas, entonces llegan cuando están vencidas. ¿Cómo? ¿Desde que salen hasta que se aplican tienen que pasar 10 días? Tienen como, casi te diría como un yogur. Aunque estén a los 80, famosos 80 grados bajo cero. Sí, aunque la tengas 80 bajo cero. Digamos, tiene problemas, y tenés que tener toda esta logística de la que se habla, los camiones esos que parecen, digamos, de otro planeta. La Argentina no los tiene. La Argentina podría usarla en las grandes ciudades, pero no en el interior del país. En el caso de la Argentina, tiene todo este tipo de dificultades. Igual te cuento algo con la vacuna de Pfizer. No es que se vence a los 10 días. Vos con la vacuna de Pfizer, mientras esté refrigerada a menos 80 grados, menos 73 grados para ser más exactos, tiene una vida media que no está calculada, dura por lo menos los 10 meses que están probando desde la fabricación hasta el día de la fecha. ¿Qué pasa? Cuando vos descongelás esa vacuna, tenés una semana que te dura la vacuna viable. Después de ahí ya no sirve. No es que dura 10 días desde que la fabricaste. La deben bajar a 30 grados, menos se baja 30 a un lugar que se pueda transportar, sea más fácil de transportar. Dura una semana. Lo que te quiero decir es que en Estados Unidos, como Trump ha retenido, suponete, te doy un ejemplo concreto, el estado de Illinois no han llegado vacunas de Pfizer. Te doy otro ejemplo concreto. Suecia compró, además, digamos, te estoy hablando de países que no deberían ser controversiales con Pfizer. Suecia, y conozco mucho Suecia porque viví 10 años allí, compró una, digamos, le llegó la mitad de lo que Suecia contrató. ¿Y por qué no está llegando? Está en medio de una pandemia. Pero para, ¿por qué no llega? Porque Pfizer reconoció que no tiene suficientes antígenos. ¿Antígenos o no tiene capacidad de producirlo? Claro, eso no son la manera de transportarlo, todo es un lío. No, pero pará, Entonces ahí está la explicación de por qué no llega a la Argentina. Que es por eso. Te agrego un título más de la prensa norteamericana, discúlpame. Un título más de la prensa norteamericana, que están indignados los norteamericanos, es que es más barata en Europa que en Estados Unidos. Porque seguramente por el costo del traslado. Logístico. ¿Entendés? Sí. Te aclaro algo, no es un antígeno lo que se produce, es un elemento sintético en un laboratorio que es un ARN mensajero. Acá no existe el antígeno, ¿sí? Como el adenovirus que se tiene que cultivar en células Vero, como los adenovirus 5 y 26 de la vacuna rusa que también se tiene que cultivar, porque estos adenovirus tienen que cultivarse desde el día 0 hasta el día 45 o 60. Recién ahí se pueden transportar para producir. Esta vacuna es sintética. Esperen que le voy a sumar ahí por pantalla a nuestro amigo, el doctor Jorge Rachid. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, a ver, algún chusmerío de la vacuna, algo, viejo, algo tenés que traernos. Le puedo decir que estamos en medio de una guerra farmacéutica, una guerra de patentes, una guerra de posicionamientos geopolíticos que tiene de rehenes a todas las vacunas del mundo en función de este capitalismo voraz que hace que Canadá compre 5 veces su población y desabastezca a millones de hombres y mujeres de otros lugares del mundo. ¿Y en qué lugar quedamos nosotros en esta guerra? ¿Cómo? ¿En qué lugar quedamos nosotros? Yo no entiendo lo que pusiste ahí de las 3 apuestas del gobierno, 2 fracasaron, porque no sé cuáles son las 3 apuestas que pusieron ahí. No las escuché. Pfizer no llega. Oxford estaba en boxes. La de Pfizer no llega y no está llegando. La de Oxford se fue a boxes porque no sirve. Queda solo la rusa. No es así. No es así. La Argentina firmó 5 precontratos. Casi en el mes de agosto, septiembre, anticipándose a muchos países del mundo. De esos 5 precontratos, hizo 3 contratos firmes. Uno con los rusos, otro con AstraZeneca, que se está produciendo el principio activo acá en la Argentina, en Bioscience, gracias a la tecnología y a los profesionales y a los científicos que tenemos. Y el tercer contrato que firmamos es con la Organización Mundial de la Salud, del Fondo Fiduciario, que nos va a entregar 9 millones de las que compre. ¿Por qué se firmaron estas 3? Se firmó con la rusa porque se comprometió la entrega de las 300.000 ahora en diciembre. Y después 5 millones aproximadamente cada mes, que nos permite atacar el núcleo más débil poblacional que está siendo atacado obviamente por el virus comunitario. Con Pfizer, bien lo explicó el ministro, se produjeron 2 situaciones. Le dimos todo, como se da para los ensayos clínicos, se lo otorgó hasta instalaciones públicas, se les permitió a nuestros científicos, como el chico Gonzalo, que me parece bien, que hayan hecho su trabajo y que se hayan además fortalecido internacionalmente, y después nos corrieron el arco. ¿Me entendés? ¿Y por qué corrieron el arco? Primero le sacamos una ley que pedían, y cuando le sacamos la ley nos pidieron condiciones absolutamente leoninas para la soberanía nacional y para aquello que tiene que ver incluso con algunas retribuciones monetarias que teníamos que hacer como parte de un supuesto castigo si no cumplíamos ciertas cosas. Bueno, pero entonces, ¿por qué corrieron el arco? ¿No será porque no tienen suficiente cantidad de vacunas para repartir en todo el mundo? Ese es un problema de ellos, como vos sabés muy bien, todas las empresas tironean. No está cerrada, esto se lo digo ahora, porque indudablemente también es verdad lo que dijo Ginés, y yo lo quiero avalar por alguna información que tenemos, de que hubo un pedido de Estados Unidos de que como Argentina había hecho el negocio, el primario, con los rusos, no podía venir Pfizer a compartir ese negocio. Esto es por eso te digo, es geopolítico. Guerra de farmacéuticas y guerra de patentes. Esto es lo que se viene en un mundo donde gente como Pfizer ya ni siquiera tiene laboratorios. Ya fasonean todo a escala en cualquier lugar del mundo. Claro, lo que pasa es que en este caso hay como una especie de, no sé, de desilusión, para decirlo de una manera elegante, porque la Argentina tenía un acuerdo, por lo menos un acuerdo de palabra con Pfizer, y Pfizer es la primera vacuna que está circulando y acá no va a llegar. Alguien dijo recién muy atinadamente, 20.000, creo que fue el compañero que tenés ahí sentado en la mesa. Cerolini. Claro, bueno, que le mando un saludo. 20.000. Pfizer no podía garantizar nada de lo que Argentina estaba pidiendo tantos, así que nosotros sabíamos que si nos entregaba 1.500.000. Ahora, el 21 de diciembre sale el avión con Pablo Viró de Aerolíneas Argentinas a buscar las 300.000 dosis. Esto es un hecho concreto. El 23 de diciembre está de vuelta y vamos a vacunar a nuestros héroes de Malvinas en esta pandemia, que son los trabajadores de la salud que entregaron 180 muertos, y los vamos a vacunar con esas primeras dosis, porque el que viene es el frasquito 1, no viene la mitad del frasquito 1 y la mitad del frasquito 2. Y Jorge, con respecto a los mayores de 60, bien dijo Putin
todo ensayo clínico, porque ninguna vacuna terminó el ensayo el fase 3. 2 años a 5 años la fase. Vamos a seguir todos estudiando la vacuna. Se está autorizando para evitar 1 millón de muertos, 2 millones de muertos el año que viene, temporariamente. Lo único que sabemos es que no produce efectos adversos. Lo que dice nuestra gente en Moscú es que está terminada la investigación con respecto a los mayores de 60, que la están presentando en Gamaleya, y que esto, cuando lleguen las vacunas a Argentina, eso va a estar concluido. Sí. No, Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, vos. Acá hay un tema que quería preguntarte. Si van a llegar las 300.000 dosis ahora, el día 23, que ya me lo acaban de confirmar justamente que llegan. Antes de fin de año no sabemos exactamente si es el día 23, 27, 27, 28, no sabemos. Llegan las primeras 300.000 dosis a la Argentina. La segunda tanda de dosis, ¿está ya arreglada para que llegue? Porque si llega la primera y no llega la segunda... 5 de enero. 5 de enero. Muy bien. Ya está pactado. Así me está gusta. planificado el vuelo. Así me gusta, que traigas información. Muy bien. Entonces el 5 de enero... Oíme, vos que sos mi amigo, me llamás al programa para que yo pelee y ponga información. No, porque en realidad eso es una calumnia. El problema es la infobasura que circula hace que yo también esté sospechando que muchos medios de comunicación masivos están haciendo de lobistas de algunas farmacias. Bueno, explícame ahora cuál es tu lectura de lo que pasó con las declaraciones de Putin y la versión de que el avión no iba a salir. El avión de aerolínea no iba a ir. Hubo una tarde donde el gobierno tuvo que salir a desmentir que hubieran frenado el avión que iba a ir a buscar las vacunas. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? La misma versión que te puedo dar cuando planteaban que la cuarentena no servía para nada, cuando el barbijo no servía para nada, que la tierra era plana, que la vacuna no servía, que te iba a modificar el ADN, todas estas basuras informativas. Acá hay una guerra política que ha tomado un tema sanitario y lo ha hecho suyo para acabar trincheras. Y la verdad, yo como argentino, como médico, como militante peronista que soy también, es verdad eso, yo la verdad, esto no es grieta, muchachos, esto es una basura. Es brutal, es inhumano, no tiene nada que ver con la vida, y como los que defendemos la vida, la defendemos independientemente de cómo piensen todos los demás, realmente estamos ahora muy preocupados, y yo lo que quiero sí darte un mensaje para todos los jóvenes, que no maten a sus abuelos, que no maten a sus padres, y que cuando brinden a fin de año y en la Navidad, que no sea el último brindis de familia. Luis, Jorge, perdón, te agradezco mucho el contacto, te mando un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo, Rodrigo, gracias. Gracias. Bueno, sí, Walter. No, te quería agregar que de la famosa conferencia de Putin, por ejemplo, nadie se tomó el trabajo de escuchar, digamos, toda la conferencia, que puede ser cansadora, todo lo que sea. En ruso, ¿no? está jodido para entender Bueno, en ruso. O de buscar a alguien que te la traduzca, porque en realidad es un evento para los rusos, es una ceremonia rusa, pero si alguien se hubiera preocupado de buscar datos, Putin dijo cosas importantes sobre la vacuna a nivel internacional, como por ejemplo dijo esto: las vacunas que se hagan dentro de Rusia van a ser para los rusos. Es más, ellos tienen un plan de tener 2 millones de vacunas para los rusos antes del 31 de diciembre. Pero dijo... Que por otra parte parece que va poca gente a vacunarse en Rusia. Bueno, no. Él dijo que tiene que ser masiva, todavía no es masiva la vacunación tal como vos decís. Pero también te digo que si alguna persona mayor de 60 por propia voluntad se quiere vacunar, lo vacunan. Pero tiene que firmar que es por el consentimiento. Sí. Claro. Ahora, lo interesante de lo que dijo es de que Rusia tiene la materia prima y la tecnología y la está poniendo a disposición de cualquier país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se podría fabricar en Argentina? Exacto. Tenemos una placa del presidente del Fondo de Inversión ruso, justamente Rolando, que dijo esto. Estas declaraciones fueron las que él dijo. No sé si tenemos la placa ahí. Acá está. Confirmamos que podemos suministrar grandes volúmenes en diciembre de este año. La producción es en la India, Brasil, Corea, China y en un país más, ¿sí? Ese es el director del Fondo de Inversión ¿Qué, Brasil rusa. va a producir la vacuna rusa? Brasil también aparentemente va a producir la vacuna rusa, y esto de un país más lo deja abierto.
¿sí? Pero te agrego, uno de Rodrigo, esos países, Rodrigo, cuando habló sí. en la ONU, mencionaron a Argentina. Claro, bueno, justamente te iba a decir, uno de esos países podría ser la Argentina. Yo lo que digo, que vio que dice que los rusos que hay un 30 o 40% que se daría la vacuna y el resto no. Yo creo que está más vinculado al tema del alcohol, de que están diciendo no que tienen miedo que les pase nada. No, pero hace mucho frío y no, a los rusos no les vas a decir, cortemos el alcohol de golpe. ¿Cuál es la verdad de lo del alcohol y la vacuna rusa? A ver, es bastante obvio. Yo creo que la recomendación... Acá estamos todos entre viejos borrachos, podemos hablar tranquilos. Claro, obvio. Digamos, todos sabemos que hasta cuando tomas un antibiótico, Claro. te recomiendan no tomar alcohol para que no haga un efecto. Y seguramente te deberían recomendar todas las vacunas que no tomes alcohol en el periodo de vacunación. Ahora, los rusos tienen este estilo de decir, está prohibido el alcohol, probablemente porque en Rusia es más frecuente en el invierno ruso, digamos, desayunar con vodka. Sí, igual nosotros tomamos comunicaciones políticas, no tomamos comunicaciones científicas, porque no es que salió el director del Instituto Gamaliel a decir... Salió la viceprimer ministra, justamente. Es lo mismo que pasa en muchos lugares, que tenemos que tener cuidado con la información, porque la información rusa no es la misma la que se genera ya que la que llega acá. La que llega acá, que llega cambiada. Pero esperen, porque mientras tanto... está la preocupación por los casos. Todos pensábamos que aquí, de este lado del mundo, en el hemisferio sur, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, para cuando llegara el verano iban a bajar drásticamente los casos. Bajaron, pero en algunos lugares están empezando a subir otra vez. En la Argentina, en Uruguay, también en Brasil, y viene la preocupación de qué va a pasar en las vacaciones. Por ejemplo, en Mar del Plata, donde después del fin de semana largo aumentaron los casos en Mar del Plata. Cuando aumentan los casos, yo lo llamo a mi amigo el doctor Luis Cámara. Doctor, ¿cómo le va? Hola, a ver si me... Bueno, importante que me... Hola. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí. Yo sí escucho. No, te decía que cada vez que aumentan los casos te llamamos a vos. Ah, sí. Bueno, sería bueno que una vez me llame por algo mejor. Sí, yo estoy preocupado, Rolando, estoy preocupado. Estoy preocupado que tengamos unas vacaciones turbulentas porque se perdió mucho el control de la gente. Acá en el AMBA y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, muchísimas manifestaciones sociales, políticas, de reclamos, del término que sea, del color que sea, con todas las razones que tengan que tener, pero esto, digamos, no es bueno para el virus, para contener al virus, y están apareciendo más casos y no está bajando la cantidad de casos del AMBA. Entonces se ralentizó, se amesetó y ahora está subiendo un poquito. Sí. Eso implica que, a ver, hay 3.000 casos por día, van a salir 1,5 millones de personas rumbo a la costa u otros lugares, y no es lo mismo que salgan con 3.000 casos al día que salgan, por ejemplo, con 1.500. No sé, es fácil de comprender. La carga viral que puede recibir esa ciudad es bastante grande. Sí. Y esto es un punto difícil porque tiene que ver con nuestro comportamiento que no está siendo el oportuno. Aquí el doctor Salemi nos decía que lo que él ve en las guardias es que otra vez hay como mucha circulación viral en las clases altas también. Como que otra vez está, como al comienzo de la pandemia, está viniendo de los ricos hacia los pobres el virus. Bueno, es perfecto eso que dice Salemi, porque fíjate que los datos que suele mostrar muy bien Fernán Quiroz dice que ya los barrios populares prácticamente no se contagian. Ya hace como 3 meses que el virus está en la clase media. Entonces, desde mi óptica, la clase media tiene más capacidad de hacer medidas preventivas contra el virus. No en los barrios populares, que es muy difícil, por mi motivo, no hace falta eso. Entonces, si nosotros tenemos de clase media, tenemos ciertas normas de inconducta, es un problema. Claro, es la que menos se está cuidando, evidentemente, Luis. Claro. Eso, lo que vos dijiste, Salemi, es totalmente cierto, entonces, totalmente real, y a mí digamos, es como que no tenemos excusas como para no tener medidas de protección. Nosotros no tenemos excusas, tenemos capacidad de poder aislarnos, tenemos nuestro propio baño, nuestra propia cocina, disponibilidad de agua, en los metros cuadrados donde vivimos en términos generales no hay hacinamiento, entonces tenemos que tener medidas de cuidado. Si no, podemos arruinar las vacaciones. Estoy preocupado, Rolando. Te juro que y esto tiene que ver solamente con el hartazgo y con el... ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el hartazgo? ¿Con la negación?
el hartazgo, negación, hay una omnipotencia que seguimos manejando, no logramos ver la envergadura del rival. Hace 3 días fue el día que más muertes hubo en el mundo desde que empezó la epidemia. El virus está gozando de una salud espectacular, mete goles sin parar. Y nosotros parece ser que creemos que le estamos ganando, que lo podemos controlar y podemos adelantar la segunda ola y todavía no estamos del todo vacunados. Sí. ¿Sabés qué pasa, Luis? También está el tema de la falta de comunicación política. La otra vuelta yo escuchaba a un intendente de la costa diciendo, bueno, iremos viendo día a día cómo se va manejando. Y hoy en día, por ejemplo, Mar del Plata tiene un repunte de casos. La ciudad de Buenos Aires tiene un repunte de casos. El AMBA tiene un repunte de casos. Y hablaba con gente de la provincia de Buenos Aires que me decían que ellos más temor les tienen a las zonas de los countries, de la zona sur o la zona norte, que inclusive a los municipios de la costa. Sí, pero eso hace tiempo que está pasando. Hace tiempo que pasa. Yo tengo amigos míos que son gerentes de los sistemas de guardia de sistemas prepagos, ¿no? Entonces es fácil. Y me estaba diciendo los brotes que hay en los countries. Lo que tú estás diciendo, sí, exactamente. Claro, porque no dejan de hacer reuniones. Entonces, no dejan de hacer reuniones. Entonces, me parece que, digamos, nos tenemos que concientizar que hasta por lo menos mitad del año que viene, el virus va a manejar la escena, va a manejar el titular del periódico. Es el que tiene la pelota. Entonces, aunque la gente no lo quiere escuchar. Bueno, pero es así. Si no, nos vamos a dar de bruces. Nos vamos a dar de bruces con la realidad. Estamos hace 1 mes y medio bajando bastante bien a una buena velocidad del descenso y ahora ya se ralentizó. Y en el medio no te voy a decir toda la cantidad de manifestaciones que hubo, Rolando. Sí, no, y de todo tipo, desde Maradona a los piqueteros, pasando por, agregales del lado de los ricos, las reuniones y la fiesta clandestina. Espera un cachito que Cerolini te quiere hacer una pregunta, Luis. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? No, mi pregunta tiene que ver con... Usted dice que nos estamos relajando y que empieza a haber como un aflojamiento y empiezan a multiplicarse los casos. ¿Usted no cree que hay un error de que no se le habla a la gente? Porque la gente en un momento éramos un ejemplo mundial, nos comparábamos con Chile, con Brasil, parecíamos de otro mundo, y en un momento superamos a Chile, nos igualamos casi a Brasil. Dicen que Brasil los números son difíciles de cotejar porque han anarquizado todo el sistema, pero Chile tiene una manera de contar bastante fehaciente. Mi pregunta es, Merkel, cuando vio que Alemania tenía una posibilidad de seguir funcionando, lo dijo. Cuando dijo esto es un desastre, se paró frente a la población y se peleó. Le dijo a la gente, hay que dejar de hacer esto, se van a morir los abuelos. Esto que dijo recién Rashid, se van a morir los abuelos esta Navidad si seguimos comportándonos de esta manera y no queremos que sea la última Navidad. Yo no veo un mensaje político desde el gobierno nacional en ningún momento que le dé a la población que se haga cargo y responsable y decir qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Para mí pareciera que ganó la línea anticuarentena en el mensaje político. Sigamos, Viola Molina, siga, no pasa nada. Viene ahora la reactivación. Hablamos de la vacuna, hablamos de la reactivación, pero de las muertes diarias no se habla. Entonces digo, la gente no se va a comportar bien si nadie se lo dice. No, la gente sabe lo que tiene que hacer. Me parece que está haciendo oídos sordos, que se cansó. Me parece que también el tema Maradona generó una especie de que me están pidiendo que yo me cuide y miré lo que pasó con Maradona. Es como que hay diferencias entre un grupo y el otro. Eso también generó, digamos, bastante ruido de todo tipo. Pero yo creo que hay un cansancio general. La gente aguantó, te digo, ahora que uno lo ve a lo largo del tiempo, habrá aguantado 1 mes y medio, 2 y se cuidó. Sí, los ancianos se siguen cuidando a rajatabla, pero a partir de las personas de 50 años para abajo, el cuidado se perdió. Me lo dicen todos ustedes que están en la calle. Que, sí, claro. Que nadie... Entonces yo me guío mucho por el relato que me dicen ustedes. Ahora, con un poco de cuidado, nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos ir de vacaciones, podemos ir a un hotel con cuidado, no me van a servir el desayuno, no va a estar el merendero, digamos, lo voy a tener que hacer en mi habitación. Va a ser unas vacaciones más aburridas, pero van a ser vacaciones. Estamos ante una posibilidad que si tenemos rebrote, de repente en febrero, algunas ciudades de la costa estén complicadas. Sí, claro, complicadas más porque no están preparados para atender a la gente que puede llegar a enfermarse ahí. Entonces,
si nos seguimos comportando como estamos hasta ahora, cabe la posibilidad de que tengamos unas vacaciones turbulentas, por así decirlo, y un aceleramiento en la segunda ola. Ahora que estoy hablando de la vacuna, ¿me das un segundo? Sí. Quiero decir algo, un poquito, un segundo. Nosotros tenemos por delante un escenario que tiene múltiples combinaciones. Por un lado, un actor llamado Estado Nacional que tiene que conseguir la mayor cantidad de vacunas posible en el menor tiempo posible y a no dudar a vacunarse. Yo no dudo. Ese es uno. Y otro actor que somos nosotros, que nos tenemos que cuidar para tratar de no tener mucho contagio, ir vacunándonos en el medio y después, eventualmente, en 3, 4, 5 meses nos podríamos relajar. Pero no antes. No, porque, pero está visto que vamos a tener segunda ola. Claro, Luis, Bueno, hay indicadores. Podemos adelantar la segunda ola o la podemos retrasar. Hagamos un esfuerzo para retrasarla. Claro, pero lamentablemente, Luis, hay indicadores que nos están dando que se nos viene encima. Por ejemplo, el índice de positividad. Porque acá parece que los indicadores sirven cuando bajan, no cuando se están subiendo. El índice de positividad hace 3, 4 días salía una publicación que era del 14%. Hoy en día estamos en el 22% de positividad de acuerdo a los testeos hechos y la cantidad de casos positivos. El R prácticamente se ha duplicado la cantidad de contagios en el tiempo que se venían haciendo. Son indicadores que no se mencionan más porque parece que cuando suben no se quieren mencionar. Bueno, pero yo por lo menos estoy mencionando que daré antipopular, lo sé, pero yo quiero, a ver, el marco teórico mío, yo quiero que el país se mueva, que el turista pueda generar una economía, que el hotelero gane unos pesos, pero para eso hay que hacerlo todo con mucho cuidado. No quiero frenar, yo no quisiera volver a una situación de restricción, de volver a fase 1, no me gustaría para nada, te lo digo sinceramente, pero para eso me tengo que comportar bien. A ver, sí. O sea, nosotros nos comportamos bien porque hay un policía en la puerta de mi casa o porque me porto naturalmente bien. Sí, lo que pasa es que el hartazgo y la negación hacen que cada cual diga, bueno, ya pasó, y a lo sumo, viste esa frase mal dicha de que sea lo que Dios quiera, de algo hay que morirse, todas esas pelotudeces terminan así, Rolando, hablando de esos términos, por ejemplo, el otro día Nicolás Prepla sacó un trabajo muy bueno porque independiente, nosotros estamos con muchos fallecidos, realmente a mí me duele mucho. Cuando hicieron un análisis a lo largo de 10 años de la provincia de Buenos Aires, el número de fallecidos ahora solamente se aumentó un 5%. Esto es importante porque en otros países el exceso de muerte que existe con el coronavirus llega a ser el 100%. Por ejemplo, acaba de salir un dato de México, en 8 o 9 meses falleció un 40% más de la población. Sí, en Estados Unidos se duplicó. Bueno, en Estados Unidos se duplicó. Entonces, digamos, no es una gripecita, que quede bien claro. Nosotros hemos logrado el 5% más en un análisis de 5 años. La verdad que es un éxito, desde ese punto de vista es un éxito. Igual, las muertes por coronavirus son muy altas. En los países que ustedes están hablando que se están empezando a vacunar, las proyecciones de la Universidad de Washington dicen que recién a fines de marzo o de abril van a empezar a bajar las muertes. Fines de marzo. O sea, le tocan con la vacuna. 3 meses de muerte. Con la vacuna. Luis. Entonces, hagamos un esfuerzo, por favor, para tener vacaciones, estirar lo más que podamos. Y bueno, yo estoy preocupado, Salimi, por eso coincido con vos, estoy preocupado, en serio. Cada día estoy un poco más preocupado. Luis, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, te mandamos un gran abrazo. Hasta luego. Y mientras tanto, ¿cuánto va a pagar la Argentina la vacuna rusa? ¿Se sabe? Mira, la vacuna rusa vale la mitad que la de Pfizer y que el resto de las otras vacunas, alrededor de $20 las 2 dosis. Es otro tema a considerar. Lo que pasa es que Argentina, digamos, aceptó el precio de Pfizer justamente pensando que Pfizer iba a llegar primero. ¿Entendés? Digamos, valía la pena pagar más. Hacer el puente y después llegan las otras, las más baratas. Primero llega la más cara, después la más barata. Ahora, el problema que estamos discutiendo, si la rusa llega el 21 o el 22 y de la de Pfizer no sabemos si va a llegar. Ese es el problema y lo que pasa es que es muy enloquecedor para la gente, porque en todas las pandemias ocurre lo siguiente. Primero hay un periodo de miedo. ¿Sí? Después hay un periodo de adaptación y después viene la negación. La negación, el enojo, el hartazgo. No, y la convivencia con la muerte, porque que toda la mañana te digan el número de muertos y el número de infectados, digamos, no es gratuito. Entonces,
Por eso, digamos, la gente no quiere... Y pasa también en las guerras esto, ¿eh? Digamos, uno dice, ¿cómo la gente sigue viviendo normalmente bajo un bombardeo en el Líbano o en donde sea? Estados Unidos, Pearl Harbor, que fue la mayor muerte de norteamericanos en un día, son 2.400 muertes. Hoy están teniendo 3.300, 3.400 muertos por coronavirus por día. Tienen un Pearl Harbor por día. Bueno, el coronavirus un Pearl Harbor y medio. El coronavirus lo que hizo fue duplicó la cantidad de muertes de la primera muerte, que eran enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos. Claro. Son 1.600 muertes diarias. Hoy en día tienen más del doble de muertes por coronavirus. Por eso, pero es un número que es realmente apabullante. Entonces, el tema, lo que ya realmente es patético ver a veces la tele y ver cómo bajan línea para jorobar con la vacuna china, entonces China es responsable, la vacuna rusa. Realmente, si fallan o aciertan las vacunas y si traen problemas alérgicos o traen problemas posteriores, no va a depender del origen de si lo hicieron los rusos, si lo hicieron... Es algo que se va a saber en el tiempo y que tiene que... Lo que se está peleando es el negocio. ¿Viejo? No, bueno, ese es el negocio, pero la gente toma partido en base al país. Hay gente que cree que Rusia todavía es comunista. No hay país más capitalista que Rusia hoy. Todos los... hay dueños de clubes ingleses que son rusos, que se hicieron la plata cuando cayó la Unión Soviética, que le compraron a la gente por pocos pesos todas las acciones que le habían dado del Estado. Y son millonarios que se hicieron en 10 minutos. Es un capitalismo salvaje el de los rusos. Y la gente cree que es de izquierda, entonces dice debe ser mala porque es de izquierda. Realmente es patético esto. Es lo que decíamos, es la pelea por el negocio. Rolando, pero hay un país que sería bueno ponerlo como ejemplo, porque me parece que es muy ilustrativo. Si hay un país que es referente en temas de salud y de adelantos científicos vinculados a la salud, es Israel. ¿Sí? Aliado estratégico de los Estados Unidos. Y de la derecha de Estados Unidos, te diría, Netanyahu. Sí, espera. Israel ha accedido a todas las vacunas. Ya está vacunando con la de Pfizer. Compró la de Moderna, que entre paréntesis la FDA ya la autorizó. La de AstraZeneca. Y también, ¿qué ocurrió? Al comienzo de la pandemia, Israel quiso hacer su propia vacuna. Y teníamos noticias todos los días de que estaban haciendo su vacuna. ¿Hasta qué pasó después? Los del Instituto Gamaleya de Moscú invitaron a los científicos del Hospital Hadassah de Israel, que ese es el centro neurálgico de los bochos de la medicina. Fueron al Instituto Gamaleya. Cuando volvieron a Israel, ¿saben lo que dijeron? Muchachos, los rusos están 10 años adelantados a nosotros. ¿Qué hizo Israel? Compró 1.500.000 vacunas. Y no termina ahí la historia. Tal como vos dijiste, si hay un tipo que está en las antípodas ideológicas de Netanyahu, es Putin. Sí, claro. ¿Qué hizo Netanyahu? Levantó el teléfono y le ofreció a Putin fabricar la vacuna en Israel. Ahora, te digo sinceramente que a mí eso me da muchísima garantía en cuanto a la seguridad y la eficacia de la vacuna, porque, digamos, los israelíes no tenían ningún compromiso ni para comprar la vacuna, ni para querer fabricarla. Ni la obligación de comprarla, claro. Ni la obligación, porque no era un país pobre que no tenía acceso a otra vacuna. No, y si hacemos referencia a países pobres, los Emiratos Árabes justamente son los países más ricos que existen y compran la vacuna rusa. Claro. Bueno, pero ahí puedes decir que hay una influencia política, ¿viste? Porque Rusia tiene más influencia en el Medio Oriente. Sí, digamos, pero seguramente plata no le falta para comprar la vacuna. Pero desde el punto de vista de la justificación esta que estamos buscando, geopolítica, Israel la compra porque es una vacuna y porque es buena. Claro. Walter, gracias por venir. No, a ustedes. ¿Se acuerdan de Vicentín, del escándalo, de las discusiones porque si expropiaban Vicentín, iba a Argentina, iba a ser Venezuela? Bueno, ¿saben qué pasó con Vicentín? Quebró. Cacerolazos, bocinazos y un mismo grito resonando por todo el país. Miles de personas salieron a las calles de Argentina en diferentes ciudades para decirle que así no al gobierno y a sus planes de expropiar la empresa Vicentín. En el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. En estos momentos se está llevando a cabo el bocinazo aquí en la ciudad de Avellaneda, en el mismo lugar puntualmente donde la semana pasada se diera inicio a estas manifestaciones en contra de la intervención estatal y del proyecto de expropiación. Llevarse por delante Vicentín va a ser empezar a llevarse por delante a todo. Entonces debemos defenderlo
que vaya por las vías judiciales. Lo que pasa es que estamos notando que además es como que le pegó al gobierno como un acelere de querer hacer cosas por encima de la gente. Somos ciudadanos comunes que trabajamos y lo que nos llevó a sumarnos a esta caravana fue justamente eso, reclamar por nuestros derechos, reclamar por la libertad, para que el gobierno no se adueñe de nuestras cosas, de lo nuestro, de lo que es nuestro y que conseguimos con tanto esfuerzo. ¿Qué decís, pedazo de tarado? ¿Cuál es el motivo de la protesta? El motivo de la protesta, que se vayan a la mierda, el comunismo acá no va a entrar. No estás en Venezuela, rata inmunda. Allá vos. Venezuela, ni somos venezolanos. Basura, ahora para cuidar mi hija. No queremos que nos expropien la vida. La vida. Nos quieren expropiar todo. Bueno, ahí está, Vicentín desató pasiones. Bueno, finalmente la empresa hoy está desahuciada, intervenida. Sí, acá y todas estas noticias que se generaron, y me parece interesante ver cómo la cuenta cada uno. Claro. Sí, porque ahí tenés la versión de Clarín que dice, le congelaron. El congelamiento son por 96 horas, ¿sí? Hábiles, o sea, 4 días hábiles, nada más. No es que quedó congelado para siempre. Página 12, masazo judicial contra Vicentín. La Nación, le bloquean las cuentas del grupo y alertan que peligra el pago de salarios. Ámbito, me parece el más centrado de todos, Vicentín. El fiscal es el fiscal de delitos complejos de Rosario. Ordenó 17 allanamientos domiciliarios. Le hicieron allanamientos a la empresa y también justamente en los domicilios particulares de varios directivos y síndicos de Vicentín de los 2 años previos a que se presentaran. ¿Por qué? ¿Por la plata que se llevaron de los bancos? Justamente por el delito, lo que se está investigando son el delito de estafa y, digamos, la asociación ilícita. Ahora, porque toda la gente que lo defendía, ¿sabían que estaban defendiendo unos estafadores? yo creo que no, porque como muchas cosas acá, con lo mismo que sucede con la vacuna, se mete toda una cuestión ideológica, entonces unos son malos y otros son buenos según el bando que elijan. Bueno, pero igualmente, por más que vos tengas una posición política, dentro de tu propio grupo sabés que puede haber un tipo fulero. Salieron a defender gente que ni averiguaron de qué estaban hablando. Porque acá hay estafa y el fiscal de Rosario que actúa está considerado que los tipos presentaban balances falsos donde daban como propia soja que no habían pagado. Claro, le hicieron un pagadiós al Banco Nación. Eso justamente, al Banco Nación y a los bancos de Nueva York y de Holanda, que es lo que dicen, muchachos, acá no, lo de Holanda y Nueva York. Ahí empiezan a decir, bueno, pobre, le estamos tocando la plata a la reina de Holanda. El fiscal entonces, justamente dio una conferencia de prensa por todas las repercusiones que tuvo y por estas versiones de que, bueno, por culpa de la justicia Vicentín no podía pagar los sueldos, ¿sí? Entonces salió a explicar donde, cuando le preguntaban por cuál era la estafa, dice, bueno, mire, una maniobra que ya tenemos medianamente comprobada, ¿sí? Era justamente esto. Recibían los granos, ¿sí? Y los hacían figurar en los balances como activos, cuando en realidad no los habían pagado todavía, entonces eran un pasivo corriente. Sí, porque lo tenían que pagar. Claro, y no pagaban. No, lo hacían figurar. Lo que pasa es que con las cantidades... Claro, ahí no tenían deuda. Ahí no tenían deuda. Esa pequeña omisión era una millonada de plata. Rodrigo Villarreal es periodista, está en Santa Fe. A ver, ¿qué más se sabe de Vicentín por allá? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estás, Rolo? ¿Todo bien? Bien. La verdad que lo que venimos anunciando desde febrero, ¿te acordás? Que decíamos que Vicentín iba a ser un pagadiós. Acá nadie agarra nada en este país, macho. Sí, perdón. La cuestión que pasa ahora es que hay fiscales que se dieron cuenta, ya que con el tiempo suplementario, digamos, en términos futbolísticos, que Vicentín había generado una maniobra de estafa, una administración fraudulenta, había engañado a todos los productores, más de 2.000
400 productores que dependían de las economías regionales que están destrozadas por Vicentín. Y el cuarto tema más importante es que tenían un brazo ejecutor con el juez Lorenzini. El juez Lorenzini debería ser, si las instituciones son serias, debería ser por lo menos investigado. Sí, era parte de la banda, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe, que no existe, que es una tortuga. Es una tortuga dicho por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que es Rafael Gutiérrez. En un momento me dijo a mí, en una entrevista, Rafael Gutiérrez, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe es una tortuga. No existe. Eso es la provincia de Santa Fe. O sea que Vicentín, los jueces, en parte pudo hacer esto con protección judicial. Pero sin ninguna duda. Lorenzini es un brazo ejecutor del grupo Vicentín. El Lorenzini es el juez de la fue intervención, el juez de la quiebra. El juez del concurso de la quiebra. Que además no tendría que participar porque como él había sido parte del Banco Nación en esa zona, de alguna manera formó parte del entramado, si alertó o no al darle los créditos de cómo estaba funcionando Vicentín. Por lo menos tendría que excusarse, porque vos no podés haber estado de un lado del mostrador y pasar a estar en otro lado del mostrador. La verdad que es llamativo. Pero a ver, en cualquier, diría, en algún momento, digamos, algún candidato a presidente en 2011 dijo, en cualquier país normal, una persona como Lorenzini debería ser destituida. Quiero ser claro en eso. Lorenzini fue parte del Banco Nación, dándoles los créditos a el grupo Vicentín. Y ya lo hemos hablado, digamos, en GPS muchísimas veces, la cuestión, digamos, de lo que significaba Sergio Nardelli, Gustavo Nardelli, Alberto Paduán, el poder que significaba la Bolsa de Comercio de Rosario. Y la llegada que tenían al gobierno de Macri. Conquista. Claro, la relación que tenían con Macri. Pero no solamente con Macri, es transversal, es transversal. Desde los 20 años, de los últimos 20 años es transversal, pero con Macri llegaron a pedir la cabeza de un ministro de la producción de la provincia de Santa Fe, Rolo, que es Luis Contigiani. Llegaron a pedir la cabeza, dice, este tipo me hace la vida imposible. Le dijo Macri directamente a Lifchitz, este tipo me hace la vida imposible. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Lo tenemos que sacar de el cargo que estaba ocupando. Entonces, estos tipos, digamos, manejaban mucho poder de lobby. ¿Y qué va a pasar con esa empresa inmensa? ¿Va camino a la quiebra? ¿Va camino a la nada? Seguramente va camino a la quiebra. Todos los miembros de la comisión de seguimiento dicen que va camino a la quiebra. Y si no, aparecen nuevos actores que son parte de las relaciones comerciales que tiene Vicentín. Tuvo Vicentín en los últimos 4 años. O sea, a ver, para ser más ilustrativo, Vicentín tenía relación con una empresa que se llamaba X, y esa empresa X aparece ahora como comprador de una parte de la unidad de negocios de Vicentín. Bueno, espera, antes de pasar al tema de los fiscales amenazados y el otro escándalo que se destapó, donde yo nunca había escuchado que la mafia del juego clandestino contaba con un senador provincial y ahora hay fiscales amenazados. Aquí Leandro Marcarián tiene algo para decir. Sí, mira, acá tengo el tercer informe que hizo el Congreso de Santa Fe sobre el tema de Vicentín, que ellos anuncian. Vicentín tenía patrimonio neto en enero de 2020, 1.054 millones. En febrero, 50. Les aparecieron 1.000 palos en un mes. ¿Y cómo? Digo, esto no te prueba que haya vaciado una empresa, pero, o sea, le pegan el palo, ¿no? Sí. No, que yo creo igualmente que si la Argentina, como que la Argentina cambió y no siguió la política que, digamos, el grupo que lo salvaba, que era Macri firmándole aprobándole los créditos del Banco Nación. Yo lo que creo es esto. ¿Vio cuando usted quiere hacer una picardía y le sale mal? Vicentín valía mucha plata. Claro. ¿Y qué estaban diciendo? Generemos una deuda, entremos en una convocatoria después, la deuda esa la pagamos con chauchi y palito y tenemos 300 palos afuera o 250 palos que nos hicimos afuera. Ahora, si por hacer esta jugada que le salió mal,
vos ponés en riesgo una empresa Van que a vale... destrozar la empresa. Pero digo, valía más la empresa que el negocio que hicieron. Porque era gran negocio esto si toda la gente decía, bueno, démosle crédito porque van a salir adelante. Pero como se descubrió la estafa y no le van a dar pedal ni el Banco Nación ni nadie, es probable que terminen quebrando la empresa y hagan haciendo un peor negocio. Ahora sí, Rodrigo, contame qué está pasando con los fiscales que están investigando la mafia del juego clandestino en Santa Fe. Bueno, 2 fiscales que tienen realmente una fuerza probatoria muy grande, mucha evidencia para comprobar que uno de los políticos más importantes de la provincia de Santa Fe, que es el senador Armando Traferri, es parte de, por lo menos, te lo digo así, Rolo, vos ya lo sabés, también lo venimos hablando desde enero, por lo menos del juego clandestino. Pero lo que yo leí es que los fiscales consideran que incluso lo podrían considerar al senador Traferri organizador de una red de casinos del juego clandestino. Sí, sí, sí. Es parte, digamos, de la organización. O sea, líder de la organización. ¿Y tanta guita por el juego clandestino lo ponen, digamos, espalda con el zar del juego, que lo hemos hablado con vos, que se llama Leonardo Peiti, que apareció en muchísimas fotos, digamos que lo hemos mostrado en GPS, con un abogado que se llama Aníbal Porri, que también va a ser parte de este eslabón perdido, digamos, de la gran cantidad de personas metidas en el juego clandestino. Pero ¿es tan grande puede ser el negocio del juego clandestino? Porque digo, para que un senador, una red de casino, ¿de dónde sale todo eso? Y son aproximadamente, según los investigadores, entre 1.000 y 1.200 millones de pesos por mes. Ah, claro. Esto en la provincia. Mirá, fíjate vos lo que es, con un dato anecdótico, lastimoso, una de las personas que estaba siendo investigadas y que fue detenida, que es Perona, una de las ramificaciones de Peiti, en Rafaela, en el departamento castellano. Esa persona murió por COVID hace menos de un mes. Y esa persona tenía mucho que decir. Claro. Lo que está sucediendo un COVID oportuno. Las personas que están siendo investigadas, o casualidad, sus celulares, de forma remota y manejada por expertos, se están borrando todos los antecedentes. ¿Borrado remoto de celulares? Esto ya... Remoto. Y lo más importante de todo es que están siendo amenazados los 2 fiscales que están investigando la organización del juego clandestino en toda la provincia de Santa Fe, y donde, por ejemplo, no solamente Armando Traferri está siendo investigado, sino que hay pruebas contundentes sobre un senador del sur de la provincia de Santa Fe, que no precisamente es de San Lorenzo ni de Rosario. Sí, y además hay otro problema, y porque el senador Traferri es un puntero importante del justicialismo de Santa Fe, integra la alianza de gobierno, el gobierno de Perotti, pero además es el sostén político de la vicegobernadora Rodenas. Siempre hablamos, ¿te acordás? Cuando hablamos del clan Alvarado y lo que significó, digamos, la relación de cuando Alvarado tira su celular. Alvarado es un narco, aclarémosle a la gente. Alvarado es un clan, es el jefe de un clan narco. Alvarado tiró su celular y una persona, digamos, que el ministro de Seguridad de aquel momento le dijo: recuperá ese celular y recuperá todo lo que se dijo en ese celular, digamos, mensajes de texto, de Telegram, de Instagram, de WhatsApp, lo que sea, y aparece en un momento diciendo, pidiendo por favor por Rodenas, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Esto recién empieza. Rodrigo, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Abrazo, Rolo.